Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 669. De nuevo en casa. Tras imbuir el alma de Khan el Conquistador en el cuerpo desprevenido de una rata, Peter no iba a dejar nada al azar. Conocía a la perfección el intelecto y la ambición que abundaban en casi todos los Khan, especialmente en este. Así que Peter se puso manos a la obra, tejiendo una intrincada red de hechizos alrededor de la rata. Estos encantamientos fueron diseñados no para dañar sino para proteger, restringiendo la capacidad de Khan de manipular su nueva forma de cualquier manera que pudiera conducir a un levantamiento de roedores con armadura de poder o alguna otra catástrofe desconocida. Mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a pintar el horizonte de Nueva York, Peter y su peculiar nuevo compañero regresaron al apartamento donde la familia Morales, ajena a los acontecimientos de la noche, aún dormía. En la quietud de la mañana, Peter se dirigió a la cocina, moviéndose con la gracia silenciosa de quien domina tanto el campo de batalla como los fogones. Mientras el tocino chisporroteaba y los huevos se cocinaban, la habitación se llenó del reconfortante aroma del desayuno mientras Peter conversaba con la rata, a la que obligó a ayudarle a cocinar, al estilo Ratatouille, porque le parecía divertidísimo. Por supuesto, se aseguró de que el nuevo cuerpo de Khan estuviera limpio y libre de enfermedades con algunos hechizos. Después de todo, sigue siendo una rata de Nueva York. Mientras cocinaban, Peter interrogó a Khan sobre las complejidades del Consejo de Kanks. A pesar de la situación surrealista, su concentración era aguda. La información que Khan poseía podría resultar invaluable en la próxima cruzada de Peter contra Centurión y el Consejo. Khan, de mala gana y con un chillido como el de un roedor, obedeció porque su odio hacia sus compañeros Khan superaba con creces todo lo demás. Cada pregunta que Peter planteaba era respondida con un torrente agudo, aunque reticente, de revelaciones y secretos. El cuerpo de la rata podía estar constreñido por los hechizos de Peter, pero su mente seguía tan aguda y astuta como siempre. Mientras el resto de la familia comenzó a moverse, atraídos a la cocina por el tentador olor del desayuno, Peter no pudo evitar reírse con anticipación, esperando sus reacciones ante su nuevo compañero rata. «Buenos días, Peter». «El desayuno huele increíble», lo saludó Río con un cálido tono de gratitud, aunque ese sentimiento desapareció rápidamente al notar que la rata estaba sentada en el hombro de Peter, con los ojos muy abiertos. «¿Qué miras?», respondió Khan agresivamente con su voz aguda, visiblemente molesto con toda la situación. «¿Qué demonios es eso?», exclamó Río, con la voz temblorosa mientras retrocedía, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad y el miedo. No era solo la sorpresa de oír hablar a una rata, sino también su profundo miedo a los roedores, que se había asegurado con esmero de que nunca encontraran cabida en su casa. «Sáquenlo. Sáquenlo». El alboroto despertó rápidamente a Mateo y Miles, quienes corrieron a la cocina, preparados para una emergencia. Sin embargo, lo que encontraron fue una escena que los dejó a ambos desconcertados. Río estaba encogido tras una pared, mientras que Peter estaba de pie al otro lado de la habitación, con una sonrisa divertida en los labios a pesar de la tensión, y una rata inconfundiblemente enfadada en su hombro. «Chicos, les presento a nuestro nuevo, invitado». Peter finalmente rompió el silencio, luchando por mantener la cara seria. «Que te jodan», y la rata, mientras tanto, fulminaba con la mirada a todo el mundo, odiando claramente cada momento. «Peter, ¿por qué hay una rata parlante en la cocina?», preguntó Miles, con un tono que mezclaba confusión y curiosidad. Peter se aclaró la garganta, preparándose para la explicación. «Bueno, no es una rata cualquiera. Es Khan el Conquistador y», explicó Peter rápidamente, observando atentamente sus reacciones. «¿Y te pareció gracioso?», Río logró encontrar la voz, todavía incrédula. «Sí». Peter rió entre dientes, asintiendo. «Vamos, es divertidísimo», dijo, señalando toda la comida. «Incluso le pedí que preparara todo esto conmigo, como Ratatouille. Creo que voy a vomitar». Río casi vomitó, solo pensar en comida tocada por una rata sucia le revolvió el estómago.
Cam, aprovechando el momento, soltó una diatriba estridente. ¿Te parece gracioso? Es denigrante. No puedes jugar con la vida de la gente. ¿Acaso Cam me dio un sermón sobre jugar con la vida de las personas? Peter arqueó una ceja con expresión interrogativa, y sus palabras sellaron la boca de Cam casi al instante. La sala se sumió en un silencio incómodo, con la gravedad de las acciones de Peter flotando en el aire. Segundos después, Ryo declaró: no me importa quién ni quién sea, quiero a esa sucia rata fuera de mi casa. En la semana siguiente, ante la rotunda negativa de Ryo a albergar una rata, especialmente una con el alma maliciosa de Cam unida a ella, Peter no tuvo más opción que registrarse en un hotel cercano, lo que estaba planeando hacer de todos modos. Después de todo, dormir en un sofá no es la situación más cómoda. Miles, sin embargo, permaneció en el apartamento de Mateo y Ryo, anclado en su sentido del deber hasta asegurarse de que Ryo estuviera bien. Puede que ella tuviera dinero ahora, lo que le facilitaría mucho la vida, pero seguía preocupado. Mientras Miles estaba ocupado con la versión de su madre en este universo, Peter se encontró dividiendo su tiempo entre ayudar a Mateo a entrenar sus habilidades electromagnéticas y extraer conocimiento invaluable de Cam. Cam, a pesar de toda su astucia y ambición, se vio en una situación que habría parecido ridícula de no haber sido tan humillante. Reducido a un roedor, todos sus intentos de escape o represalia fueron frustrados por los hechizos meticulosamente elaborados de Peter. Cada intento de huir o fabricar cualquier tipo de armamento terminaba en una dolorosa descarga que lo dejaba retorciéndose en el suelo o en la desintegración de sus herramientas improvisadas antes de poder utilizarlas. El otrora poderoso Khan el Conquistador no podía imaginar una situación más vergonzosa. La sola idea de ser visto como una mascota, sujeto a los caprichos de Spider-Man, lo convertiría en el hazmerreír de todos los Khan. Sin embargo, a pesar de su orgullo y el ardiente deseo de venganza que lo impulsaba a cada instante, Khan se encontraba en un callejón sin salida. Después de todo, puede que odie a Peter, pero odia mucho más al consejo de Khan. Si me quedo con Peter y lo ayudo, entonces tal vez, solo tal vez, podré verlos arder a todos, pensó, con una mirada maliciosa en sus pequeños y brillantes ojos de rata. El amanecer de su último día en este universo rompió con un resplandor agridulce, marcando el final del tiempo de Peter y Miles aquí. Peter y la rata Khan encontraron a Miles en la azotea, contemplando la ciudad que reflejaba, pero a la vez divergía, de la suya. El aire estaba impregnado de un silencio denso, de esos que lo decían todo. ¿Estás bien? Peter finalmente rompió el silencio, su voz teñida de empatía. Miles suspiró, con una mezcla de resignación y determinación en la mirada. Sí. Es que, es difícil, ¿sabes? Dejarla, admitió, mientras sus pensamientos se posaban en la versión del universo de su madre. Peter puso una mano consoladora en el hombro de Miles. Tiene a Mateo. Él la cuidará. Además, tienes a tu propia madre en casa, asintiendo, Miles se permitió una pequeña sonrisa, tranquilizado por la verdad en las palabras de Peter. Antes de que pudieran detenerse más, Mateo, Aaron y Ryo se unieron a ellos. Su llegada indicó que ya era hora. Pero Peter tenía una tarea más antes de partir. Mateo, tengo algo que preguntarte, empezó Peter con tono serio. ¿Te gustaría unirte a los vigilantes? Mateo parecía confundido. ¿Qué es eso? Es un grupo que formé. Piensa en nosotros como guardianes y exploradores del multiverso. Quiero ofrecerte un lugar con nosotros, explicó Peter, con su oferta flotando en el aire como una promesa de propósito. La idea pareció resonar en Mateo. Una chispa de emoción iluminó sus ojos. Me apunto, dijo sin dudarlo, tomando la decisión en un instante. Pero, añadió, mirando a su madre y a su tío, ¿puede esperar un poco? Simplemente quiero pasar un rato con mi familia. Llevo tanto tiempo luchando que no he tenido la oportunidad de parar. Por supuesto, tómate todo el tiempo que necesites, asintió Peter con naturalidad, con una sonrisa en el rostro. De pie a su lado, Miles dejó escapar un suspiro de alivio. Sus preocupaciones se desvanecieron. Los preparativos fueron rápidos. La despedida, breve pero emotiva. Mientras Peter y Miles cruzaban un portal con forma de estrella, Peter, con Khan, la rata, en su hombro, no pudo evitar mirar atrás y saludar con la cabeza a Mateo y su familia. El portal se cerró tras ellos, dejando a Mateo y su familia en silencio, con una sensación de tristeza en el aire.
Se acababan de acostumbrar a tener a Miles y Peter cerca, así que verlos partir fue sin duda una experiencia emotiva, sobre todo para Ryo, quien se había encariñado con Miles durante la última semana, viéndolo como su segundo hijo. Tras asegurarse de que Miles regresara sano y salvo a su universo, Peter Parker y su nueva compañera rata regresaron al paisaje familiar de su Nueva York. Al salir del portal y entrar en su casa, el silencio lo recibió de forma extraña, un marcado contraste con el ambiente animado al que se había acostumbrado al regresar a casa. Al mirar su teléfono, un mensaje de MJ le llamó la atención. Salí a cenar con los niños, decía. Vuelvo tarde. Te quiero. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios, animada por el mensaje. Estaba a punto de escribir una respuesta cuando su teléfono sonó de repente, rompiendo el silencio de la casa. El identificador de llamadas mostró el nombre de Tony Stark, despertando al instante la curiosidad de Peter. Hola, Tony, ¿qué pasa? Respondió Peter con un tono ligero, pero curioso. Bien, respondiste. Si te interesa ver ese compuesto V tuyo en acción, ven aquí cuanto antes. Estamos a punto de empezar a administrarlo según lo previsto, se escuchó la voz de Tony, con un toque de emoción y un toque de desafío. Peter, interesado y ansioso por presenciar de primera mano los efectos del compuesto V, especialmente en sus compañeros Vengadores, no perdió tiempo. Un portal se abrió con un gesto, y lo atravesó desde su apartamento directamente al corazón de la Torre de los Vengadores. Capítulo 670. Mejora de los Vengadores. El ambiente en la Torre de los Vengadores estaba cargado de expectación. Varios Vengadores se reunieron, algunos con visible entusiasmo, otros con un toque de escepticismo en la mirada. Ataviado con su traje de araña, Peter no pudo evitar sentir una descarga de adrenalina, curioso por las posibles mejoras que estaban a punto de experimentar. Como no quería que la presencia de Candice trajera la atención de los acontecimientos de hoy, Peter dejó a la pequeña rata en su oficina, encerrándola por el momento. Debería prepararle una jaula o algo así, pensó, pues no quería llevar consigo un roedor a todas partes. Tony los guió hacia el laboratorio principal, donde Bruce Banner y Peter estaban listos con las dosis del compuesto V. Cada vial, lleno de líquido azul, brillaba bajo las luces del laboratorio, prometiendo posibilidades incalculables. Puede que Peter no haya participado en las pruebas del compuesto V, ya que ha estado bastante ocupado últimamente, pero eso no significa que no pueda ayudar en todo el proceso. Después de todo, él fue quien les dio el suero y ya lo ha usado en 2 personas. Técnicamente, es la persona con más experiencia en la sala cuando se trata del compuesto V, al menos cuando se trata con sujetos humanos. Muy bien, todos, comenzó Tony, y su voz resonó por toda la sala. Aquí está. Compuesto V. Hemos realizado todo tipo de pruebas y ensayos, así que no tienen de qué preocuparse, salvo un poco de dolor durante la transición. Pero aparte de eso, todo está contabilizado. ¿Alguna pregunta? ¿Hay algún efecto secundario que debamos tener en cuenta? Preguntó Steve Rogers, con voz firme pero con un matiz de preocupación. Su pregunta resonó con la aprensión colectiva de la sala. Tony, con una sonrisa tranquilizadora, respondió. Hemos hecho todas las pruebas imaginables. Ninguna ha mostrado efectos secundarios. Parece estar limpio. ¿Y los poderes? ¿Tienes idea de qué estamos viendo? Intervino Natasha, con la mirada fija en los viales, como si intentara descifrar su contenido. Ah, esa es la pregunta del millón, dijo Tony, señalando los viales con las manos. Parece ser completamente aleatorio. Podría ser cualquier cosa, desde mayor fuerza hasta, bueno, ¿quién sabe? Hemos hecho pruebas con animales y ahora tenemos un zoológico de ratones, cerdos y monos con superpoderes, y todos obtuvieron diferentes poderes al azar. Un murmullo de susurros recorrió la habitación, cada vengador perdido en sus pensamientos sobre las posibilidades, tanto emocionantes como desalentadoras. Después de que se hicieron todas las preguntas, la sala cayó en un silencio contemplativo, mientras el peso de las palabras de Tony caía sobre ellos. Peter miró a sus compañeros vengadores. Una mezcla de determinación e incertidumbre se reflejaba en sus ojos. Sin embargo, bajo todo ello yacía un vínculo tácito, un compromiso de afrontar juntos lo que el futuro les deparara. Bruce, si haces los honores, dijo Peter mientras se acostaba en la cama reforzada en el centro de la habitación, y Tony empezó a sujetarlo. Como todos parecen tan preocupados, yo iré primero. Bruce asintió, dando un paso al frente con un vial en una mano y una jeringa grande en la otra.
De acuerdo, dame un momento, dijo mientras llenaba la jeringa con cuidado antes de dejar el vial vacío a un lado y preguntar. ¿Listo? Sí, golpéame con eso, Peter asintió, esperando el dolor. La tensión era palpable mientras Bruce, con pulso firme, inyectaba el brillante suero azul del compuesto V en las venas de Peter. Los Vengadores reunidos observaban en silencio, conteniendo la respiración mientras el émbolo descendía, marcando el inicio de una transformación incierta. El cuerpo de Peter se tensó, un dolor agudo lo recorrió como un reguero de pólvora. Sin embargo, sus años como Spider-Man le habían enseñado resiliencia ante la agonía. Gruñó, sus rasgos se contrajeron ligeramente, pero ningún grito escapó de sus labios. El momento se prolongó, cada segundo parecía una eternidad hasta que, finalmente, la prueba terminó. Bruce y Tony, con movimientos cautelosos, desataron a Peter de la cama. Incorporándose, Peter estiró las extremidades, intentando librarse de la persistente incomodidad. La habitación estaba en silencio, todas las miradas fijas en él con una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Qué? Peter finalmente rompió el silencio. Su voz tenía un matiz de humor para aligerar el ambiente. Natasha dio un paso al frente, su voz delataba su habitual serenidad. ¿Funcionó? Preguntó, haciéndose eco de la pregunta que todos se planteaban. Peter hizo una pausa, buscando en su interior alguna señal de nuevas habilidades. Al principio, nada parecía extraño, pero a medida que pasaban los segundos, una extraña sensación comenzó a recorrerlo. Sin previo aviso, sus brazos se estiraron, extendiéndose hacia el suelo con una fluidez inquietante que sorprendió a todos, incluido Peter. Una exclamación colectiva llenó la sala cuando sus brazos alcanzaron una longitud anormal, tocando el suelo. Por un instante, el pánico se reflejó en los rostros de los Vengadores, un temor compartido de que algo hubiera salido terriblemente mal. Peter, sin embargo, se adaptó más rápido. Una chispa de emoción reemplazó la sorpresa inicial, y se concentró, intentando retraer los brazos. Para asombro de todos, volvieron a su lugar con un movimiento rápido y elástico. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Peter, una mezcla de alivio y euforia mientras comenzaba a experimentar, estirando varias partes de su cuerpo con asombro infantil, provocando risas y comentarios asombrados de los Vengadores que lo rodeaban. Supongo que soy un hombre de goma como Luffy de One Piece. Peter parecía disfrutar de sus nuevos poderes. Esto también podría ser útil en la cama. Al ver que el suero funcionaba con cualquier problema, la atmósfera de la sala pasó de la tensión al alivio. Habían presenciado el nacimiento de una nueva habilidad, y ahora estaban emocionados por obtener una propia, especialmente aquellos que nunca habían tenido un poder. Y con el turno de Peter, llegó el momento de que otro bailara. ¿Algún voluntario?, preguntó Bruce. El silencio llenó la habitación por un momento antes de que Natasha diera un paso al frente con un brillo decidido en la mirada. Terminemos con esto. Mientras Bruce administraba la dosis, todas las miradas estaban puestas en Natasha, quien pasaba por el mismo proceso que Peter, esperando cualquier señal de cambio. A los pocos instantes de que el dolor desapareciera, un sutil resplandor la envolvió. Sus ojos brillaron con una intensidad renovada. ¿Cómo te sientes?, preguntó Peter mientras la desabrochaban de la cama. Más afilada, más fuerte, respondió ella, flexionando las manos como si estuviera tanteando el alcance de sus capacidades mejoradas. Es como si todo se hubiera elevado a un nivel superior. Mientras las palabras de Natasha flotaban en el aire, comenzó una transformación inesperada. Una energía radiante y blanca envolvió toda su figura, proyectando un suave resplandor que iluminó la habitación. Sus ojos, abiertos de par en par por la sorpresa, reflejaban la conmoción de todos los presentes. Para alguien que no estaba acostumbrado a tal habilidad, la repentina manifestación fue abrumadora. Nat, ¿estás bien?, preguntó Ojo de Halcón preocupado. Peter, al ver a Natasha luchar con sus nuevos poderes, comprendió la urgencia de la situación. Su poder, descontrolado y en aumento, representaba un riesgo para ella y para todos los que estaban a su alrededor. Con una decisión rápida, Peter actuó. Se acercó y le dio una palmadita en el hombro, buscando la energía que brotaba en Natasha, intentando calmarla, para darle un respiro. El efecto fue inmediato. La energía blanca, que se había intensificado a cada segundo, retrocedió ante la intervención de Peter, atenuándose hasta disiparse por completo, dejando a Natasha sin aliento, pero ilesa.
La habitación, una vez llena de la suave luz de su poder, volvió a la normalidad y la tensión se evaporó en un suspiro colectivo de alivio. ¿Cómo te sientes ahora?, preguntó Peter, con evidente preocupación. Controlado, gracias, respondió Natasha, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro al asimilar sus habilidades. Flexionó las manos, y el aire a su alrededor brilló ligeramente mientras exploraba tentativamente el alcance de sus poderes. Es como si me hubieran dado un nuevo conjunto de herramientas. Y ahora necesito aprender cómo funcionan. Después de algunas pruebas, descubrieron que Natasha parecía haber adquirido la capacidad de manipular la energía, lo que también parecía mejorar su poder físico, haciéndola mucho más fuerte y resistente que antes. Uno por uno, los Vengadores se acercaron para recibir sus dosis, cada uno reaccionando de manera diferente a las mejoras. Aukeye fue el siguiente en ofrecerse como voluntario. Mientras Bruce administraba el suero y experimentaba el mismo dolor que Peter y Natasha, Aukeye cerró los ojos en señal de concentración. Al abrirlos de nuevo, el cambio fue instantáneo. Su mirada recorrió la habitación, captando cada detalle con una claridad renovada. Al levantarse, se movió con una gracia y una velocidad asombrosas. Sus reflejos, sentidos y velocidad se intensificaron. El siguiente fue Ant-Man. El suero hizo efecto y, para sorpresa de todos, empezó a levitar, pateando el aire con incredulidad. «¡Puedo volar!», exclamó, revoloteando por la habitación con alegría infantil, navegando por el espacio con una facilidad que sugería que estaba destinado a los cielos. Fury abordó el proceso con cautela. Sin embargo, cuando llegó su turno y recibió su dosis, desapareció de la cama para reaparecer a poca distancia. Fury había adquirido la habilidad de teletransportarse en distancias cortas, una pequeña sonrisa apenas perceptible se dibujaba en sus labios mientras probaba su nueva habilidad, desapareciendo y reapareciendo unas cuantas veces hasta que se acostumbró. A medida que el proceso continuaba, varios rechazaron el suero, cada uno por sus propios motivos. La anciana, porque no creía necesitarlo. Chaka, porque era mayor y se había retirado del mundo de los héroes. Y, por último, Magneto y el Profesor Décimo también permanecieron como espectadores, prefiriendo conservar sus habilidades metahumanas. A continuación, Tony, con una mezcla de entusiasmo y un toque de bravuconería, tomó su turno, solo para lograr, decepcionantemente, controlar su propia saliva. La sala estalló en carcajadas, con Peter dirigiendo el coro. «Amigo, ese es el poder más inútil que he visto, jajaja». Rió Peter al ver un poco de saliva de Tony flotar frente a él. Tony estaba desconsolado, sus sueños de superpoderes destrozados, ... Sin embargo, una vez que su risa se calmó, Peter especuló que el poder aparentemente inútil de Tony podría ser en realidad un trampolín hacia algo más grande. El control total de su cuerpo. Esta idea reavivó una pequeña esperanza en los ojos de Tony, decidido a estudiar su nueva habilidad. Finalmente, cuando todos terminaron, fue el turno de Steve Rogers. Y esta vez, el suero sin duda hizo su magia, otorgándole una fuerza superpoderosa extrema, durabilidad y la capacidad de volar, convirtiéndolo en un Superman o Homelander clasificador sin los otros poderes. «¡Qué suerte tienes, cabrón!», se quejó Tony, mientras los celos irradiaban por todo su ser. Cuando la sesión llegó a su fin, los Vengadores permanecieron juntos, cada uno con nuevas habilidades que dominar. Capítulo 671. Kang llega. Habían transcurrido algunos días desde que los Vengadores experimentaron sus notables transformaciones. El experimento del compuesto V, que inicialmente llenó el aire de la Torre de los Vengadores con una mezcla de emoción e incertidumbre, había concluido con éxito. Casi todos los miembros y varios agentes de confianza habían recibido sus dosis, emergiendo con poderes que iban desde lo asombroso hasta lo divertido. Pero para Peter, las consecuencias fueron solo el telón de fondo de un plan mucho más ambicioso. Peter no se quedó mucho tiempo para presenciar el alcance total de las nuevas habilidades de todos. Su mente estaba ocupada con un desafío más complejo: la creación de portales que conectarían este universo con incontables otros. Este esfuerzo no era solo una curiosidad científica. Era un medio para encontrar con rapidez y eficiencia a sus compañeros candidatos a sucesor. Incluso se le proporcionó un método para rastrearlos. Un panel similar a un sistema holográfico capaz de encontrar un sucesor, siempre y cuando estén en el mismo universo, claro. También mostraba un número que representaba a los candidatos restantes.
66, 69. Peter miró el número con expresión pensativa. He matado a Knull y a Centurión, lo que significa que alguien más se suicidó, lo cual es una posibilidad, pero poco probable, o bien mató a otro sucesor. Se preguntó quién sería. Lamentablemente, tendría que esperar para descubrirlo, ya que la funcionalidad de su pequeño boom de la muerte era limitada. Solo mostraba a algunos sucesores restantes y detectaba a aquellos dentro del mismo universo, lo que significaba que tendría que buscar en un multiverso infinito para completar su misión. Sí, no, gracias, pensó Peter, negándose a molestarse con la enorme carga de trabajo. Así que, para superar esta limitación, la solución de Peter fue tan ambiciosa como loca. Vincular su universo con otros, creando una red de puertas que permitieran a su rastreador eludir sus limitaciones y detectar más fácilmente sus objetivos. El plan de Peter era estratégico. Al ampliar estas puertas, podría simplificar considerablemente la tarea de encontrar a sus enemigos, o potencialmente, a sus aliados. Era una solución elegante que le permitiría monitorear el progreso a distancia, evitándole el trabajo preliminar que implicaba explorar personalmente el multiverso. Y lo mejor de todo, Peter no pensaba mover un dedo en el proceso. Después de todo, ¿para qué molestarse con el trabajo pesado cuando tiene una organización del multiverso completamente nueva lista y dispuesta a asumir el trabajo? Por supuesto, aún tendría que hacer algunos preparativos para que todo saliera bien. Después de todo, el concepto era sólido, pero la ejecución no sería nada sencilla. Inventar un dispositivo capaz de tales hazañas requería no solo un profundo conocimiento de la mecánica cuántica y la física interdimensional, sino también un toque de magia y runas para acelerar las cosas, elementos que estaban al alcance de Peter, gracias a su intelecto y habilidades geniales únicas, muchas de las cuales tomadas de poderosas entidades cósmicas. Mientras Peter estaba sentado en su nuevo taller en la isla que albergaba a los Watchmen, rodeado de esquemas y materiales, podía sentir el peso de la tarea que tenía por delante. La sala era un caos de creatividad y ciencia, con pantallas holográficas que mostraban ecuaciones complejas y simulaciones de las puertas en funcionamiento. Peter, con su característica mezcla de humor y determinación, examinó los datos, a veces hablando consigo mismo y murmurando mientras su mente corría. Bueno, veamos, si ajustamos esto, quizá podamos reducir el consumo de energía, o, ya sabes, crear un agujero negro sin querer. Quizá no debería, reflexionó, mientras sus dedos bailaban sobre una interfaz holográfica. A medida que profundizaba en las complejidades de su proyecto, Peter pensaba ocasionalmente en sus compañeros, preguntándose cómo se estarían adaptando a sus nuevos poderes. Imaginó a Tony experimentando en su laboratorio, buscando aplicaciones prácticas para su control de saliva, o a Steve, asimilando su enorme aumento de poder. Pero por ahora, esos pensamientos debían dejarse de lado. La tarea en cuestión requería toda su atención. La creación de las puertas no era solo un paso hacia el cumplimiento de su misión. Era un salto a lo desconocido, un desafío que Peter estaba dispuesto a afrontar cuanto antes. Tras echar un último vistazo a los esquemas, Peter se puso manos a la obra. Las horas que le esperaban serían largas y exigentes, pero no se dejó intimidar. Era el comienzo de algo nuevo, un proyecto en el que podía sumergirse de lleno. Y había transcurrido una semana desde que Peter se propuso crear las puertas que conectarían su universo con innumerables otros. El taller, antes un torbellino de actividad y caos, ahora reinaba un silencio victorioso. La primera puerta estaba terminada, testimonio de la dedicación y la brillantez de Peter. En el corazón de su taller, había una puerta de metal con forma octogonal, zumbando con poder y el tenue resplandor de las runas. Peter se preparó para la prueba inaugural de la puerta. El dispositivo en sí era una maravilla. Una estructura compacta, imbuida de una mezcla de magia y tecnología avanzada, que encarnaba la visión de Peter. A pesar de su tamaño, casi tan ancho como una ventana pequeña, tenía la capacidad de conectar universos, una hazaña que la mayoría habría considerado imposible. Muy bien, veamos si todo este esfuerzo da sus frutos, dijo Peter con una sonrisa, con los dedos sobre la consola de activación. Había elegido un universo pacífico para la primera conexión, uno que había explorado de antemano. Este universo, desprovisto de toda vida consciente, serviría como el campo de pruebas perfecto para las capacidades de la puerta. Al iniciar la secuencia, la puerta cobró vida con un zumbido, y su superficie brilló con un caleidoscopio de luces.
Peter observó, conteniendo la respiración, cómo el portal se estabilizaba, y luego exhaló con alivio y emoción al abrirse, revelando un paisaje sereno al otro lado. Éxito. Hablemos de seguridad, ¿de acuerdo?, pensó Peter, volviendo la mirada a la consola. Las características de seguridad de las puertas eran extraordinarias. Ante todo, estaban ocultas, prácticamente indetectables para cualquiera que no poseyera un reloj de salto multiverso de Watchmen. Esto por sí solo disuadiría a la mayoría de siquiera descubrir las puertas. Sin embargo, si alguna vez se traspasara esta primera línea de defensa, las puertas estaban equipadas para incinerar a cualquier persona o cosa no autorizada al contacto. ¿Pero por qué detenerse ahí?, rió Peter, recordando la multitud de medidas de seguridad que había instalado. Con una combinación de magia y tecnología a su disposición, Peter había creado aproximadamente 1000 dispositivos de seguridad diferentes. Cada uno era más complejo y peligroso que el anterior, diseñados para garantizar que las puertas permanecieran bajo su control exclusivo. El tamaño de las puertas también formaba parte de su seguridad. Inicialmente pequeñas, se harían aún más discretas y seguras mediante el uso de partículas PIM, reduciéndolas a un tamaño completamente imperceptible. Esta característica era crucial, ya que Peter no tenía intención de usar las puertas para viajar. Su único propósito era conectar su universo con otros, sirviendo como conductos para su plan más amplio. Después de todo, ya tenía 3 formas diferentes de viajar por el multiverso: sus portales estelares, su TARDIS y los relojes de los vigilantes. ¿Por qué molestarse con portales? Retrocediendo, Peter admiró su trabajo. Una puerta que servía como puente hacia otros universos con toda la seguridad necesaria para ayudarlo a dormir tranquilo por la noche. Fue el primero de muchos, una pieza fundamental de lo que se convertiría en una vasta red, una telaraña que se extendería a través del multiverso. Al concluir la prueba y desactivarse la puerta, dejando el taller en paz una vez más, Peter no pudo evitar sentir una oleada de anticipación por lo que estaba por venir. Este proyecto, ambicioso y desalentador, había comenzado como un simple concepto. Ahora era una realidad, marcando el inicio de una aventura sin precedentes hacia lo desconocido. El camino por delante sería largo, lleno de desafíos y descubrimientos. Sin embargo, tras el éxito de la primera puerta, Peter se sintió listo. Listo para expandir su red, explorar y conectar con el multiverso. Esto era solo el comienzo, y el viaje que le aguardaba estaba a su alcance. Y con eso, Peter apagó las luces, dejando el taller a oscuras. Mañana comenzaría la producción en masa de estas puertas. Y después, sus vigilantes tendrían la tarea de esparcirlas por todo el multiverso, tejiendo su red para él. Mientras tanto, en los sombríos salones de un reino inalterado por el tiempo, Immortus y Ramatut, los 2 líderes restantes del Consejo de Kanks, se reunieron. Su encuentro fue de urgencia y preocupación, algo poco común para seres que se consideraban superiores a los asuntos temporales del multiverso. La caída del centurión fue inesperada, comenzó Ramatut, con su voz resonando en las antiguas piedras. Debo admitir que esta versión de Spider-Man es bastante impresionante, Immortus asintió a regañadientes, frunciendo el ceño pensativo. Centurión era un necio, siempre saltando sin mirar. Su muerte no es ninguna pérdida para nuestro consejo. Sin embargo, hizo una pausa, sopesando sus siguientes palabras: como dijiste, este hombre araña representa una amenaza potencial. Ramatut asintió, y las líneas del tiempo grabadas en su rostro se intensificaron con la preocupación. En efecto. Si logró eliminar a Centurión, es lógico que seamos los siguientes. Ese destino es indeseable. La sala estaba cargada con el peso de sus deliberaciones, mientras las 2 figuras consideraban sus opciones. Para ellas, el multiverso era un tablero de ajedrez, y eran ellas quienes movían las piezas. Peter Parker, sin embargo, se había convertido en un jugador imprevisto, alguien cuyo siguiente movimiento no podían predecir. Debemos actuar, declaró Immortus, con una decisión que resonó con firmeza. Ataquemos antes de que siquiera nos considere objetivos. Nuestra respuesta debe ser rápida y decisiva. Todo el poder del Consejo de Kanks caerá sobre su universo. Los ojos de Ramatut brillaron con una mezcla de aprensión y emoción. Un ataque total, entonces. Nos movilizamos de inmediato. Con eso, los 2 líderes pusieron en marcha un plan de escala monumental. A través del tiempo y el espacio, se convocaron los recursos del Consejo de Kanks, preparándose para lanzar un asalto que sacudiría los cimientos del universo de Peter.
Capítulo 672. Levántate. ¿Y simbiontes? Después de que los días se convirtieran en semanas, y el zumbido de la maquinaria se desvaneciera en el fondo, Peter se encontró en un raro momento de paz. Su gran plan para conectar el multiverso con una red de portales había pasado de ser un trabajo ferviente a una responsabilidad delegada. Los vigilantes, un grupo dedicado forjado a partir de la confianza y la necesidad, ahora estaban dispersando estas maravillas de la ciencia y la magia para él, una fábrica especialmente construida que producía un suministro constante para que nunca se agotaran. Peter, el creador de todo, aprovechó este tiempo para respirar, para vivir. Como alguien que está casi siempre ocupado, disfrutó de este momento de paz más que nada. En estos tiempos más tranquilos, Peter reconectaba con la esencia de la vida más allá de sus heroicas responsabilidades. Los momentos familiares con su esposa, hijos y figuras maternas se convirtieron en algo habitual. Las risas, las historias compartidas y la calidez del hogar revitalizaron su espíritu, recordándole que su mundo era más que un simple campo de batalla por apuestas cósmicas. Sin embargo, la curiosidad y la responsabilidad nunca se detuvieron del todo para Peter. Una noche, mientras el crepúsculo teñía el cielo con matices de luz moribunda, Peter invocó a Knull, el enigma sombrío destinado a servirle. De la oscuridad de la propia silueta de Peter emergió Knull, una figura a la vez hipnótica y amenazante. Knull, tenemos que hablar de tus sujetos, empezó Peter, con un tono que mezclaba lo informal con lo serio. Los simbiontes, o los Clintar, como sea que los llames, ¿aún tienes alguna conexión con ellos? ¿O se cortó al morir? Knull, figura de lealtad sepulcral, asintió. Su voz, un susurro escalofriante, cargaba con el peso de secretos inconfesables. Los simbiontes, como los llamas, están unidos a mí, pues soy su rey. ¿Qué deseas de ellos, maestro? Me gustaría reclutarlos, reveló Peter, explicando su visión. Si cada miembro de los vigilantes pudiera vincularse con un simbionte, aumentaríamos nuestra fuerza considerablemente. ¿Puedes reunirlos para mí? La petición despertó un extraño destello de intriga en los ojos vacíos de Knull. Sí, atenderán mi llamado. Pero necesitaré una forma de llegar a ellos, a través de la inmensidad del multiverso. Sin dudarlo, Peter le entregó uno de los relojes de salto del multiverso, que todos los miembros de los vigilantes usaban, una herramienta tan valiosa como poderosa. Toma esto y vete. Pero no tardes mucho, o tendré que ir a buscarte. Sí, maestro. Knull aceptó el reloj, y con un giro de sus diales, un portal atravesó la realidad. Una puerta completamente oscura. Al cruzarla, desapareció, dejando a Peter solo en sus pensamientos. Y con Knull fuera por el momento, Peter decidió que era hora de probar algo, a la vez que sumaba a otro jugador poderoso a su equipo, o al menos eso esperaba. Todo dependería de si lo conseguía o no. En un momento de silenciosa anticipación, Peter agitó la mano, invocando lo que quedaba del cadáver de Silver Surfer. Las piernas, lo único que quedaba tras su cataclísmico encuentro, se materializaron ante él. Su intento anterior de resucitar al surfista como sirviente no muerto había fracasado debido al estado incompleto del cuerpo. Sin embargo, envalentonado por el considerable aumento de poder de su nuevo traje de araña negro como la brea, Peter sintió una oleada de confianza. Era hora de intentarlo de nuevo. Con la mirada fija, Peter conjuró una llama verde en la palma de su mano. La llama, vibrante y sobrenatural, danzaba con vida. Hizo una pausa, deseándose suerte en silencio antes de, con un movimiento de muñeca, lanzar la llama hacia los restos de Silver Surfer. En el momento en que el fuego verde hizo contacto, desató un espectáculo. Consumió los restos por completo, devorándolos con un hambre que solo dejó cenizas a su paso. Peter observaba con una mezcla de anticipación e incertidumbre en la mirada. Entonces, de las cenizas, una figura comenzó a tomar vida, una sombra que reflejaba el contorno de Silver Surfer, pero que en esencia era completamente diferente. Este nuevo ser, completamente negro con brillantes acentos verdes que trazaban su forma, resurgió de las cenizas. Sus ojos brillaban con una luz misteriosa y brillante, iluminando el espacio con su resplandor. En el momento en que se materializó por completo, se arrodilló ante Peter, en un reconocimiento tácito de lealtad y servidumbre. Peter, de pie ante este nuevo sirviente sombrío, sintió una mezcla de triunfo y emoción. El surfista, ahora renacido como una criatura de sombra y fuego verde, reconoció a Peter como su amo sin mediar palabra.
Mientras Peter observaba a su nuevo sirviente sombrío, un pensamiento cruzó por su mente. Me compadezco de la próxima alma desafortunada que se cruce en mi camino. Después de todo, con un solo pensamiento, tenía el poder de invocar a 3 seres de inmensa fuerza de su sombra. Tiamat el comunicador, Silver Surfer y Knull, el dios del abismo. No tienen ninguna posibilidad, ¿verdad? Al día siguiente y el sol de la mañana arrojó sus primeros rayos sobre la base isleña de los vigilantes, anunciando el comienzo de un nuevo día. Peter, de pie en un espacio abierto, observaba el horizonte con una mezcla de anticipación e incertidumbre. No tardó mucho en que una figura familiar emergiera de un portal, dejando tras él un rastro interminable de sustancia viscosa negra como un río de alquitrán. Knull había regresado, y no estaba solo. Mientras el mar de sustancia viscosa negra seguía derramándose en el espacio abierto, la curiosidad de Peter lo venció. «Knull, ¿cuántos hay?», preguntó, sin poder ocultar su asombro ante la enorme cantidad de simbiontes que entraban. Knull hizo una pausa, siguiendo con la mirada el flujo de simbiontes. «¿Unos millones, quizás?», especuló con un encogimiento de hombros indiferente, como si la cifra fuera una simple ocurrencia de último momento. Peter sintió una oleada de arrepentimiento. ¿Qué se suponía que debía hacer con millones de simbiontes? La sola idea lo abrumaba, una pesadilla logística que no había considerado del todo. Bueno, eso es mucho. Quizás no invitemos a todos a la fiesta todavía, bromeó Peter, intentando disimular su preocupación. Tras un momento de vacilación, le ordenó a Knull que cerrara el portal. La idea de albergar millones de simbiontes era insostenible. Su mera presencia podría perturbar el ecosistema del planeta. Así que, con gran pesar y pragmatismo, Peter se conformó con unos 1000 simbiontes por ahora. Aceptaremos más después, cuando sepamos cómo acomodarlos adecuadamente, razonó, mientras ya buscaba soluciones para este desafío inesperado. Pero por ahora, Peter centró su atención en los simbiontes que tenía frente a él, sabiendo que tener 1000 de ellos a su disposición también implicaba sus propios riesgos. Rápidamente, decidió investigar a cada uno usando su telepatía, con la esperanza de escudriñar sus mentes compartidas. Gracias a su conectividad, similar a la de una colmena, Peter pudo explorar sus conciencias casi simultáneamente, una tarea abrumadora pero fascinante. Lo que descubrió fue inquietante. Los Clintar eran inherentemente crueles y peligrosos, sus mentes eran una maraña de agresión y hambre. Pero en medio de la oscuridad, brilló un rayo de esperanza. Su inquebrantable devoción a Knull era evidente. Lo veían como una deidad, una figura de autoridad absoluta. Peter dejó escapar un suspiro de alivio. Bueno, eso es tranquilizador, murmuró para sí mismo. Al menos sé que obedecerán las órdenes, con Knull al mando. Esta certeza les ofrecía una aparente sensación de control sobre la situación, una forma de aprovechar su fuerza sin sucumbir al caos. Pero quizás debería borrarles la mente por si acaso. Pensó Peter, y con un potente golpe de fuerza telepática, borró por completo sus mentes compartidas, dejándolas como simples piezas de arcilla, listas para ser moldeadas. Interrogación de cierre. Knull pareció notar las acciones de Peter, y a él tampoco pareció importarle. Mientras Knull y Peter observaban el mar de sustancia negra que se calmaba ante ellos, un plan empezó a gestarse. Estos simbiontes, antaño maliciosos y completamente malvados, podrían convertirse en un poderoso aliado con la guía adecuada. Knull, te dejo su reeducación. Asegurémonos de que entiendan su lugar aquí, afirmó Peter con voz firme y autoritaria. Knull asintió, mientras las sombras a su alrededor se arremolinaban en silenciosa aceptación. La tarea que les aguardaba no sería fácil, pero con una gestión cuidadosa y una visión clara, los simbiontes podrían convertirse en una formidable incorporación a las filas de los vigilantes. A través del multiverso y en el corazón de un coliseo, en un plano de existencia que parecía trascender el tiempo y el espacio, tuvo lugar una reunión de escala sin precedentes. Miles de Kanks, cada uno conquistador por derecho propio, llenaban las antiguas tribunas, con la mirada fija en el centro donde se encontraban Rama-Tut e Immortus. El aire estaba cargado de anticipación, la que precede a la tormenta, mientras el silencio los envolvía. Rama-Tut, con su voz resonando majestuosamente por todo el coliseo, rompió el silencio. Hermanos, nos encontramos al borde de la guerra, comenzó, con un tono que exigía atención. Nuestro consejo ha sido desafiado, nuestra supremacía cuestionada por un adversario imprevisto.
Peter Parker, conocido como Spider-Man, se ha atrevido a desafiarnos, eliminando no solo al exiliado, sino también a nuestro estimado Centurión. Una exclamación colectiva recorrió a la multitud. La noticia de la muerte de Centurión, anunciada con tanta solemnidad, conmocionó a los Kangs reunidos. Cada uno se había enfrentado a innumerables Spider-Man en su vida, viéndolos como simples molestias que debían ser acalladas. Pero la idea de que uno se hubiera alzado para desafiar directamente al Consejo de Kangs y hubiera logrado matar a uno de sus líderes era tan asombrosa como alarmante. Immortus dio un paso al frente, con una presencia imponente y severa. Esto no es solo una derrota, sino una declaración de guerra, proclamó con una mezcla de furia y determinación en su voz. Peter Parker representa una amenaza no solo para nuestros dominios individuales, sino para la propia estructura del multiverso. Sus acciones no pueden quedar sin respuesta. La multitud, ahora murmurando entre sí, sintió un fervor creciente. La idea de la guerra, especialmente contra un enemigo que había demostrado ser capaz de tales hazañas, encendió una chispa en su interior. Eran Kangs, conquistadores del tiempo y el espacio, poco acostumbrados a doblegarse ante cualquier desafío. Debemos atacar con rapidez y decisión, continuó Rama-Tut, recorriendo con la mirada el mar de rostros que tenía ante sí. Llevemos todo el poder del Consejo de Kangs a su universo. Demostrémosle a este hombre araña que las consecuencias de la rebeldía son nefastas. El Coliseo estalló en vítores, un coro de voces unidas en su sed de venganza. La perspectiva de la guerra, sobre todo contra un enemigo que había vencido a uno de los suyos, era una llamada a las armas que no podían ignorar. Estaban listos, miles de Kangs fuertes, cada uno más letal que el anterior, cada uno ansioso por demostrar su supremacía. Al apagarse los vítores, una sensación de unidad y propósito llenó el aire. Los Kang, bajo el liderazgo de Rama-Tut e Immortus, no eran solo un grupo de individuos, sino una formidable fuerza de la naturaleza, un maremoto a punto de azotar el universo de Peter. Capítulo 673. Invasión Kang. El sol estaba alto en el cielo, proyectando un cálido resplandor sobre la vasta extensión donde se habían reunido los vigilantes y sus aliados. Esta no era una reunión cualquiera. Era un momento crucial que podría alterar el equilibrio de poder a su favor. Peter se situó al frente, escudriñando con la mirada a la multitud, que incluía a miembros como la Gente Araña, los Wakandianos, las Valquirias, los Vengadores, los Asgardianos y la Liga de la Justicia. El ambiente estaba cargado de expectación y un toque de escepticismo, mientras esperaban la presentación de sus posibles nuevos aliados, de los que acababan de enterarse. Knull, emergiendo de la sombra de Peter, llamó la atención sin decir palabra. Tras él, 1000 simbiontes surgieron, latiendo con una vida propia y misteriosa. Su apariencia era, como mínimo, inquietante. Entidades completamente negras que parecían retorcerse como alquitrán consciente. Murmullos de preocupación y curiosidad recorrieron la multitud. Peter se aclaró la garganta y dio un paso al frente para dirigirse a los presentes. Sé lo que están pensando, empezó, con un tono ligero pero cargado de una seriedad subyacente. Parecen sacados de una película de terror, ¿verdad? Unas risas nerviosas rompieron la tensión. Y tendrías razón, continuó, estas criaturas son una especie de simbiontes inorgánicos y amorfos, probablemente peores que la mayoría de los monstruos de películas de terror que has visto. Pero, gracias a un poco de magia, han sido reeducados desde ayer. Ya no son malvados ni depredadores, sino compañeros listos y dispuestos para cada uno de ustedes. Unirse a un simbionte ofrece ventajas únicas, explicó Peter con voz sincera y alentadora. Los simbiontes potencian las habilidades naturales de un huésped hasta el punto de superar con creces las de los miembros normales de su especie. Tu fuerza, velocidad, resistencia, agilidad, factor de curación e inteligencia podrían experimentar mejoras notables. Además, tienes la ventaja de obtener una impresionante mejora de traje. Una ola de escepticismo invadió a la multitud. La idea de fusionarse con estas entidades alienígenas era desalentadora, incluso para los más valientes. Al ver la vacilación, Peter se volvió hacia Knull. Muéstrales. A su orden, Knull señaló a los simbiontes. Avanzaron lentamente, con movimientos cautelosos, casi respetuosos. Uno a uno, se acercaron a los miembros de los vigilantes que ya habían aceptado el vínculo. La reacción inicial fue una mezcla de miedo y fascinación cuando la sustancia negra comenzó a envolver sus cuerpos.
Pero a medida que se desarrollaba el vínculo, las expresiones de miedo dieron paso al asombro y la sorpresa. La primera en abrazar plenamente el vínculo fue una joven valquiria, cuya armadura, ahora realzada con elegantes zarcillos negros, le daba un aire amenazador. Flexionó los brazos, maravillada por la nueva fuerza que corría por sus venas. «Esto, es increíble», exclamó con una mezcla de sorpresa y deleite en su voz. A continuación, un guerrero de Wakanda, cuya armadura ahora era una mezcla del tradicional vibranium y simbiote, asintió con aprobación al sentir el poder del vínculo. Cuando los últimos voluntarios recibieron sus simbiontes, finalmente llegó el momento de intensificar las cosas. Siguiendo las instrucciones de Peter, la multitud se dividió en dos grupos: los dispuestos a unirse a un simbionte, a la derecha, y los que no, a la izquierda. La atmósfera estaba cargada de anticipación y un toque de envidia desde la izquierda mientras observaban a sus homólogos de la derecha prepararse para su transformación. Peter, de pie entre los dos grupos, miró a la derecha. «Te prometo que no te arrepentirás de tu decisión», dijo con una sonrisa. Como si fuera una señal, una oleada de simbiontes avanzó hacia los voluntarios de la derecha. La multitud observó con asombro cómo los simbiontes seleccionaban a sus anfitriones, fusionándose con ellos en un espectáculo tan inquietante como hipnótico. Entre los primeros estuvo Tony Stark. Al envolverlo el simbionte, su armadura de Iron Man se transformó ante sus ojos. El rojo y el dorado dieron paso a un elegante plateado y negro. El traje parecía vibrar con una energía renovada, y su apariencia ahora era aún más intimidante. Tony flexionó los brazos, maravillado por la sensación. Esto podría revolucionar la eficiencia del traje, reflexionó en voz alta, siempre con el corazón de ingeniero. A continuación, Thor, el dios del trueno, aceptó su simbionte, que adoptó la forma de su armadura real asgardiana. Los zarcillos negros se entrelazaban en su atuendo, realzando su majestuosa apariencia con un toque ligeramente más oscuro. Al tocar el Mjolnir, el martillo pulsó con un brillo aún más intenso, como si aprobara a su nuevo aliado. Este poder es formidable», exclamó Thor con una sonrisa. Su armadura mejorada por simbiontes y el Mjolnir potenciado eran un espectáculo digno de contemplar, fusionando la majestuosidad asgardiana con la esencia pura de los simbiontes. A medida que más héroes se transformaban, el espectáculo de poder y unidad era innegable. El traje de Pantera Negra ganó aún más agilidad y sigilo, y el simbionte contribuyó a la mística del vibranium. La velocidad de Flash pareció multiplicarse y su rastro de relámpagos ahora estaba mezclado con rayas negras. A continuación llegaron los entusiastas Spider-People, cuyos característicos trajes rojo y azul se transformaron en un negro profundo y cautivador, un cambio que a Peter le pareció increíblemente genial. Incluso los miembros más místicos, como algunos maestros de las artes místicas, encontraron que sus habilidades mágicas se intensificaban y el simbionte se integraba perfectamente con su energía arcana. El grupo de la izquierda, inicialmente reticente o rechazando rotundamente el vínculo, no pudo evitar sentir una punzada de celos. Vieron a sus camaradas no solo aceptando a los simbiontes, sino prosperando con ellos, con sus poderes amplificados de maneras que jamás imaginaron. Peter, observando las reacciones divididas, se dirigió al grupo de la izquierda. «Está bien tener dudas», dijo con voz comprensiva. «Esto no es para todos. Pero recuerden, seguimos siendo un equipo, con o sin simbionte. Lo importante es que nos mantenemos unidos por nuestra causa y además, siempre pueden cambiar de opinión más tarde. Siempre estaré dispuesto a darles a cada uno su propio simbionte». Sus palabras parecieron resonar, aliviando la tensión y quizás incluso provocando la reconsideración de algunos. Y mientras los héroes recién empoderados ponían a prueba sus habilidades mejoradas, una sensación de camaradería y entusiasmo inundó el ambiente. Mientras los héroes recién unidos experimentaban con sus habilidades mejoradas, Peter se retiró a la soledad de su laboratorio. El mundo exterior bullía de emoción y nuevos poderes, pero en su interior, Peter se preparaba para una transformación propia. De su collar de almacenamiento, extrajo un frasco que contenía una sustancia espesa y negra. La sangre de Knull. Peter había recolectado muestras de seres formidables a lo largo de sus aventuras, usando cada vez su esencia para evolucionar, para convertirse en algo más de lo que era. Hoy, su objetivo era integrar la esencia de Knull en la suya, absorber los poderes divinos del rey simbionte. Ojalá no sea demasiado doloroso, esperaba, aunque sabía que probablemente lo sería. Con una respiración profunda, Peter inyectó la sangre negra en sus venas.
El proceso fue una auténtica tortura, lleno de agonía y conflicto. Su cuerpo se convulsionaba mientras luchaba por aceptar la esencia extraña, por integrarla en su ser. Pero Peter, decidido y resiliente, persistió. A medida que el dolor disminuía, una profunda sensación de poder lo invadió. Podía sentir cómo sus habilidades se amplificaban, un conducto directo a la fuerza cósmica que Knull poseía. Pero este nuevo poder no fue el único cambio. Peter descubrió que ahora tenía acceso a la mente colmena de los simbiontes. Era como si 1000 susurros llenaran su mente, cada uno de ellos un simbionte vinculado con un miembro de sus vigilantes. Esta conexión era más que una simple escucha. Era una presencia imponente dentro de la colmena, quizás incluso superior a la de Knull. Las implicaciones eran asombrosas. Con este acceso, Peter podía monitorear a sus aliados, ofreciéndoles orientación, apoyo o intervención según fuera necesario. Era como si hubiera instalado cámaras en cada miembro, solo que éstas estaban activas y le proporcionaban información constantemente. Mientras se acostumbraba a esta nueva habilidad, Peter no pudo evitar maravillarse ante su potencial. Esto podría cambiarlo todo, murmuró para sí mismo. No solo tenía una legión de héroes mejorados a su lado, sino que ahora podía garantizar su seguridad, su efectividad, su unidad e incluso su lealtad de una forma que jamás imaginó posible. Sin embargo, Peter sabía que un gran poder conllevaba una gran responsabilidad. No debía abusar de esta habilidad. Era una herramienta de liderazgo, para proteger a quienes estaban bajo su mando y, finalmente, para eliminar a cualquier posible traidor. Necesito usar esto con sabiduría, afirmó, reconociendo el delicado equilibrio entre la supervisión y el acoso a sus propios subordinados. Mientras Peter se familiarizaba con sus nuevos poderes y habilidades, en el corazón de Nueva York, la normalidad de una tarde bulliciosa se hizo añicos en un instante. Sobre los rascacielos y el tráfico incesante, miles de portales se abrieron de golpe contra el cielo azul de fondo. Cada portal, de diseño único, pintaba una imagen surrealista sobre la ciudad, dejando a los espectadores asombrados y confundidos. La ciudad que nunca duerme se encontró conteniendo la respiración, con la mirada fija en lo alto, mientras la realidad misma parecía fracturarse. Sin previo aviso, la primera figura emergió de uno de los portales, con una apariencia tan impactante como aterradora. Ataviado con lo que solo podría describirse como un atuendo tribal de alta tecnología, esta variante de Khan blandía una lanza de energía con un aura de locura y furia. Su grito de guerra, un sonido que helaba los huesos, resonó por el paisaje urbano, anunciando el inicio del caos. Mientras los peatones en las calles miraban con incredulidad, el Khan disparó su lanza sin dudarlo, desatando una lluvia de rayos de energía que llovieron sobre la ciudad. Cristales se rompieron, coches se desviaron y gritos inundaron el aire mientras la realidad de la situación se imponía. Era una invasión. Uno a uno, más Kangs atravesaron los portales, cada uno tan único y amenazante como el anterior. Se unieron al asalto, con armas de diversos diseños y orígenes enfocadas en la destrucción que se avecinaba. El aire se llenó con los sonidos de sus armas, una sinfonía de destrucción que anunciaba una batalla de una magnitud sin precedentes. Fin del capítulo 673.